¿Sabes exactamente qué hacer día a día, semana a semana para lograr tus objetivos anuales? ¿Te has preguntado alguna vez cómo hago para lograr lo que quiero con mi negocio? ¿Cómo crezco si ya estoy al tope de lo que puedo hacer y siento que nunca me alcanza el día para hacer todo lo que quiero? Bienvenida al podcast de Pastelera Emprende. Esta es una invitación para que te desafíes y crezcas junto a tu negocio. Soy Silvana Dri y con Silvana Dri Cakes, mi emprendimiento, viví lo transformador que es crear un negocio exitoso y quiero que tú también lo vivas. En este podcast te invito a asumir tu protagonismo porque sé que eres una mujer ambiciosa, que sabe que su negocio puede ser el lugar que le brinda alegría todos los días, sin que eso implique noches sin dormir o correr para cumplir con las fechas de entrega. Vamos a conversar sobre temas de gestión, organización, costos, precios y muchos más temas que nos interesan a todas. Y también de crecimiento personal, porque estoy convencida de que nuestros negocios crecen cuando nosotras también crecemos. Te invito a seguir escuchando y compartamos juntas este episodio. Bienvenidas chicas a este nuevo episodio del podcast de Pastelera Emprende. Hoy las quiero acompañar a transitar este camino de lo que es la planificación anual. Y si alguna de ustedes es como yo y le pasa algo parecido, ojalá este episodio las ayude para tener un panorama bien amplio de cómo planificar un año y ojalá puedan ponerse objetivos para cumplir este año y para sentirse que a fin de año, el año 2024 ha sido el mejor año de sus vidas y de su negocio. Entonces les cuento un poquito. A mí me pasaba, al inicio de mi emprendimiento y ya cuando había pasado unos años con mi emprendimiento, que se me pasaban los días, se me pasaban las semanas, se me pasaban los meses, miraba para atrás y decía, ay por Dios, ¿qué he hecho hoy? ¿Qué hice la semana pasada? ¿Qué pasó el mes pasado? Sentía que trabajaba mucho, empezaba muy temprano en la mañana, terminaba muy tarde, vendía mucho, pero todos los meses eran iguales. Y no sentía que podía ir logrando objetivos que yo me hubiera propuesto. Si no era como que el negocio me llevaba a mí, yo le seguía el ritmo y nada más. Y no tenía metas que yo me hubiese propuesto para que mi negocio sí empezara a cambiar y a surgir y a tener metas más ambiciosas. Simplemente era el día a día y todos los meses más o menos eran iguales. Y por eso me puse a estudiar. Sabía que tenía que haber otra forma de hacer las cosas. Y además que veía que otras emprendedoras podían escalar, podían trabajar de una forma más sistematizada. Entonces, si otras mujeres también lo habían logrado, yo también podía hacerlo. Estaba convencida de que eso era así. Y eso es lo que quiero compartirles hoy. Y como les prometí el episodio anterior, estos dos episodios vamos a hablar de planificación anual, que va a ser este episodio, y el episodio del jueves pasado fue de productividad. Así que si no lo han escuchado, las invito a ir al episodio anterior. Está en Spotify, está en Apple Podcasts, está en YouTube, si lo quieren escuchar, porque ese es solo audio. Pero estos dos episodios son para planificar el año. Si a esta altura del año, hoy es 15 de marzo que estoy grabando este episodio, si a esta altura del año todavía no has hecho tu planificación anual, todavía estás a tiempo, no dejes que tu año se vaya. Faltan muchos meses y faltan muchos eventos del año que son fechas muy importantes de ventas para el sector de la comida, como el Día de la Madre, como son el Día del Niño, Navidad, fiestas especiales, Pascua viene dentro de poquito, pero tenemos la posibilidad de planificar y eso es lo que quiero que veamos hoy. Y por qué también estamos todavía a tiempo de tomarnos el tiempo para hacerlo, porque este proceso de la planificación anual no es rápido, a mí me lleva alrededor de 3 o 4 días hacer toda una planificación del año completo, pero vale la pena tomarse el tiempo, hacer una buena retrospectiva del año anterior y poner los números y hacer todo lo que hace falta para tener resultados y poder ir midiendo lo que queremos con el año que viene. Entonces empecemos. El proceso de planificación parte de hacer una buena revisión de lo que hemos hecho el año anterior. Y para mí este fue mi primer obstáculo. El primer año que yo empecé a investigar y que tomé cursos para hacer la planificación anual, lo primero que me pedían, me hicieron un listado de todas las cosas mes a mes, que hicieran un calendario casi como en enero hice tal cosa, en febrero que mes a mes fuera haciendo una recopilación de los eventos más importantes de mi año. Y les aseguro que ese primer año que
quise hacer mi planificación anual, no logré pasar de esta etapa. Tenía tan desorganizada mi actividad diaria y estaba trabajando sobre la marcha todo el tiempo, que no tenía realmente un recuento de qué cosas habían pasado en mi negocio cada mes, o qué hitos había logrado, o qué eventos habían sido los más importantes. Entonces me llevó mucho tiempo volver a mi calendario, después volver a las fotos, que por suerte, como es un producto que la mayoría de las veces yo saco fotos a mis tortas, y además que son distintas cada una entre ellas, tenía fotos, tuve que volver a todas mis fotos, ver las cosas que fueron sucediendo. Entonces, esta primera etapa, lo importante de hacerlo es hacer un recuento de qué has sido y qué has hecho durante el último año. Si quieren, se pueden poner ahora desde marzo del 2024 a marzo del 2023 y empezar a hacer una recopilación de la información que tengan de qué ha ido pasando en su negocio. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que nosotros tenemos como historia, es que podemos proyectar también un avance. Si sabemos cuánto hemos vendido los meses anteriores, podemos proyectar incrementar las ventas un 30%, un 40%, pero sabiendo desde cuál es nuestra base, nuestro piso, nuestro momento cero. Entonces, lo primero que vi y que me pidieron cuando hice esta capacitación es hacer un recuento de mis hitos y de los eventos más importantes y más significativos de cada mes. ¿Y qué hice? Miré para atrás, fui recopilando todas las fotos, todo lo que tenía anotado, los cuadernos donde tenía anotado los pedidos, los mails, el WhatsApp, como que tenía todo muy desordenado. ¿Y qué me propuse? Que eso que me estaba pasando de no encontrar información no me iba a pasar más. Entonces ahora le cuento qué hice para que eso no me pasara más. Ese mismo momento me hice un sistema a donde todos los días organicé mi rutina diaria para que los primeros 15 minutos de mi día, apenas me ponía la ropa para empezar a trabajar, no empezara directamente con la producción, sino que me sentaba con el computador 15 minutos previos al trabajo físico de las manos a hacer mi bitácora diaria. Y sí, empezaba con eso, incluía un breve resumen del día anterior, que al menos me acordaba bien de lo que había hecho el día anterior, anotaba lo más importante de ese día, si algo había hecho que fuera importante medir, por ejemplo, si estaba probando algún sistema nuevo, si estaba probando alguna receta nueva. Todo eso lo registraba y lo dejaba escrito. Entonces me hice una planilla Excel muy simple, cada línea era un día, puse el mes en el que estaba, día 1, día 2, día 3, todos los días del mes, y en esa fila fui escribiendo qué había hecho el día anterior, qué pedidos había entregado, qué rutina había tenido, qué cosas había dedicado tiempo. Y más que todo es eso, es en qué había invertido mi día y en qué cosas había invertido mi día con respecto al trabajo. Entonces, cuando ya estamos en esa etapa de que si ustedes ahora se ponen a hacer su bitácora del año anterior, tal vez les lleva un día entero hacer eso, pero vale la pena para tomar conciencia de en qué situación estamos actualmente parados en nuestro negocio, los hechos importantes que han sucedido, las cosas que has logrado conseguir con tu negocio y que te has propuesto el año anterior, si has tenido algún problema que has resuelto, si has podido concretar algún acuerdo con alguna empresa, todo eso habla de la gestión que estás teniendo con tu negocio. Entonces te invito a que entre la primera parte de la planificación es registrar todo lo que has hecho mes a mes el año anterior. Luego que hemos hecho un recuento casi mes a mes de cada uno de los eventos, vamos a hacer un resumen en unas 4 o 5 líneas de cuáles han sido nuestros mayores hitos del año. Y esas son las cosas que hemos logrado, que tal vez han sido cosas que no lo habíamos programado, pero es que se dieron, como alguna venta grande, como algún convenio con alguna empresa, con alguna alianza con otra emprendedora, como algún tipo de programa que hayamos lanzado que tuvimos muchos clientes de una sola vez, algo que cuente como que es un hito en tu negocio durante el año pasado. Y también hay parte de esto que tenemos que ponerle un poco de la emoción que nos lleva a nuestro negocio y también poner acá en una fila, en varias líneas, de qué cosas estamos agradecidas que ha sucedido el año pasado. Tal vez hay cosas que te esforzaste, que te costó sacar, que tuviste que hacer, pedir ayuda a otra persona. Hay cosas por las que estás agradecida. Bueno, también es momento para dejar registrado para tu yo del futuro, cuando lea esto, de las cosas que
lograste y estás agradecida de la gestión que hiciste en el año 2023. Y después, empezando a tener un poco de desarrollo de qué queremos lograr, podemos empezar a anotar qué objetivos queremos lograr o qué cosas nos propusimos lograr el año pasado y no logramos concretarlas. Entonces, acá también ver un poco de qué cosas no sucedieron. Con qué personas nos quisimos conectar o con qué personas tuvimos acercamiento para hacer alguna venta o para hacer algún acuerdo o le propusimos trabajar con alguna empresa y no se logró, eso también hay que ver. Y también de qué cosas nosotros, basándonos en esta experiencia y en esto que hemos recopilado del año anterior, qué queremos lograr o qué sería nuestro futuro, así con palabras muy simples, qué es lo que nosotros vemos que podemos explotar o podemos desarrollar en nuestro negocio el próximo año. Hacer unas líneas solamente de lo que nosotros vemos como nuestro futuro. Todavía no es los objetivos del año, pero sí poner un poquito de aspiraciones a lograr con el negocio. Y también podemos poner algunas líneas de qué aprendimos el año 2023. Es decir, dejar por sentado qué cosas fueron aprendizajes y qué cosas fueron además de logros, sino que nosotras crecimos como emprendedoras. Ahora pasamos a una segunda parte de la planificación anual, a donde podemos dedicarnos a ver cómo encaminar nuestro pensamiento para tener objetivos anuales que sean desafiantes, suficientes como para que nos enganchen en el negocio y nos den ganas de trabajar, tampoco inalcanzables, porque si no nos damos cuenta que es algo que no vamos a lograr. Entonces tiene que ser un desafío intermedio entre lo que sé que puedo llegar a lograr si me esfuerzo y si le pongo trabajo y si le pongo empeño, y también algo que yo sé que puede llegar a pasar. Entonces, los objetivos, yo creo que lo primero que tenemos que determinar es que los objetivos anuales son como una dirección en el camino. Nosotros tenemos el mapa y decimos, ok, yo quiero llegar a ese punto final en el camino. El camino que vamos a recorrer para llegar a ese punto final, podemos tener un mapa que nos hemos trazado. No tenemos que estar absolutamente cerradas de que hay una sola opción de llegar a ese camino. Muchas veces, entre medio, mientras vamos recorriendo, surgen algunas otras como líneas que tal vez nos desvían un poquito o nos dan un atajo, pero nosotros podemos ver desde arriba que el punto final sigue siendo el mismo. Entonces, esa sería como una línea general de cómo ponernos objetivos. Sabemos que esa es la dirección en la que queremos encaminarnos. Cualquier cosa que nos desvíe de eso completamente, que sea otra ciudad distinta en el mapa, habría que de nuevo plantearse si eso es un objetivo o no. Volver de nuevo a hacer este planteamiento. Y acá lo primero que les voy a comentar es que muchas veces cuando nos planteamos objetivos, y es algo que les comenté al principio del podcast, es que sentimos que no damos más. Eso a mí me pasaba. Yo sentía que ya estaba al tope de todo lo que podía hacer, porque además del trabajo, están los hijos, está la familia, está el marido, está la casa, y está toda la vida que uno recorre durante el año. Y hay un momento que uno dice, ok, ya mis horas están todas tomadas, ya no puedo darle más horas a mi trabajo. Entonces el objetivo de una planificación anual no es que te agregues horas de trabajo, sino que las horas que realmente le dedicas al trabajo, las dediques bien y con una dirección o con una filosofía de que esas horas estén productivas para lograr un objetivo y no que sean horas que solamente llenen el tiempo. Porque aunque ustedes no lo crean, muchas veces las emprendedoras hacemos actividades que realmente no tienen un fin que nosotros estamos buscando, sino que son actividades que complementan y que nos llenan el tiempo, que nos llenan el espacio, que nos distraen y que al fin y al cabo no van en pro de un objetivo final. Entonces, la primera actividad que les propongo es que realmente tomen conciencia de en qué ocupan su tiempo. Aquí una actividad muy fácil de hacer y que les compartí en el episodio anterior es agarrar una hoja de papel, escribir en una columna un día típico tuyo en qué usas tu tiempo, así muy detallado, te levantas a tal hora, haces tal actividad, cómo es toda tu rutina. Un día típico, por ejemplo, hoy es viernes 15 de marzo, ¿qué hago en un día típico de mi trabajo un viernes de cualquier mes? Sabiendo eso, podemos tomar conciencia a dónde hay huecos, a dónde hay gaps, a dónde hay pedacitos de tiempo que tal vez los estamos usando de una forma que no son productivos. Y entonces podemos determinar qué espacios de tiempo tenemos libres para dedicarles a trabajar en pos de objetivos más ambiciosos. Recortar también actividades que tal vez estamos haciendo que no tenemos que hacer.
actividades que tal vez en algún momento podemos delegar a otras personas de la casa, o poder recortar actividades, pequeñas actividades, o juntarlas en un solo día para que al fin podamos tener tal vez un día completo dedicado a conseguir objetivos. Y eso se consigue cuando realmente somos conscientes de lo que hacemos. Si nuestro día se pasa y no tenemos conciencia de lo que hemos hecho, es muy difícil poder ocupar espacios cuando no sabemos que existe ese espacio. Entonces, lo primero que les propongo es que realmente se sienten a pensar en qué ocupan su tiempo. Y acá una de las actividades que me parece muy interesante es proponernos mirarnos un poquito como si nosotros estuviéramos fuera de nosotros mismos y avanzáramos un poquito en el tiempo y nos viéramos de acá a un tiempo más. Muchas veces cuando uno habla con coaches y te hacen hacer una planificación de acá a 5 años, cómo sería de acá a 5 años, cómo sería de acá a 10 años. A veces es medio difícil proponerse eso. Entonces lo que yo les quiero proponer, y esta actividad lo saqué de un curso que dio Ali Abdaal. Yo le sugerí el episodio pasado que hablé de su libro. En su curso que dio sobre planificación anual, lo que nos pidió fue que escribiéramos el obituario. El obituario son las palabras que dice la gente, amiga o conocido o familiares de una persona cuando fallece. Son las palabras que se dicen en reconocimiento de la vida que esa persona ha tenido. Y esto yo sé que es muy dramático pensarlo, pero también es una forma súper dura y súper firme de pensar qué dirían de ti o qué palabras escribirían de ti o qué escribirías de ti mismo si tú pudieras escribir tu obituario, qué obituario escribirías de ti mismo. Y es súper duro escribirlo, a mí me costó un poco, porque por un lado uno empieza a escribir las cosas que cómo se vería uno al final de la vida, qué logros hubiera conseguido, también con respecto a los hijos, al marido, a la familia, a los logros que ha hecho en la sociedad, con las personas con las que te has relacionado. Y es duro escribirlo, pero también es muy lindo poder pensar que nosotros tenemos la posibilidad de amoldar y de construir nuestro obituario futuro. Si nosotros tomamos conciencia de que nuestro tiempo en el planeta es limitado y sabemos más o menos que vamos a vivir una cierta cantidad de años, que es más o menos lo que vive un ser humano en el planeta, podemos tener la conciencia de que en qué vamos a usar nuestra vida, en qué cosas vamos a poner intención para que nuestra vida realmente valga la pena y nos sintamos bien al final de nuestra vida. Este es un ejercicio que vale la pena, yo creo, sentarse tranquilos y hacerlo a conciencia y una propia evaluación de lo que uno mismo quiere lograr en su vida. Y acá empezamos entonces a poner algunos objetivos para el año 2024. La primera parte de este ejercicio es simplemente dejarse llevar por lo que uno siente que quiere. Después le vamos a dar orden, pero yo lo primero que les diría es que se sienten con una hoja en blanco y escriban todo lo que sienten que tienen que lograr el año 2024. Primero con los sueños, qué quieres conseguir, qué quieres aprender, qué quieres ver en el 2024, qué quieres comprar en el 2024, con quiénes quieres estar, compartir tiempo, qué es lo que quieres probar, si quieres probar cosas nuevas, qué actividades nuevas quieres hacer, qué aprendizajes nuevos quieres tener, qué lugares del mundo o lugares a donde quieres visitar, qué cosas quieres crear, con qué quieres contribuir al mundo, a tus amigos, al entorno, a tu familia, y qué cosas quieres sobreponerte. Una de las cosas es acá, ¿qué cosas quieres aprender para superar? Luego de que tenemos esa gran lista de cosas que uno quiere lograr, que puede ser 10 líneas, pueden ser 2 o pueden ser 20, las que ustedes sientan que tienen que escribir. Le vamos a poner ahora un número. Y ese número parte del número 1, el número 3, el número 5 y el número 10. Y eso nos permite ordenar esto, por eso si lo pueden hacer en un computador es mejor porque después es más fácil ordenar las frases. Y acá podemos poner en el número 1 como actividades o todo lo que hemos puesto en esta lista. El número 1 serían las actividades que ustedes creen y sienten y quieren proponerse lograr en este año que viene, el año 2024. Después el número 3 sería actividades que van a lograr en estos próximos 3 años. En el número 5, actividades que van a lograr en 5 años más. Y el número 10, lo que van a lograr de acá a 10 años. Y acá vemos los objetivos. Y para que esto
présteme atención. Si están haciendo otra cosa, présteme atención, que esta parte me pareció muy importante. Lo que separa a un objetivo de un sueño, a un objetivo de algo que nosotros vamos a lograr, de solamente un sueño y algo ideal, es asegurarnos de que tenemos estas 3 cosas para nuestros objetivos. Primero, un porqué. ¿Por qué queremos conseguir eso que hemos logrado o que queremos lograr? Entonces, al lado de lo que nosotros queremos lograr, tenemos que poner el porqué. Quiero tener este sueldo, y abajo escribir por qué. Y nosotros poner con nuestras palabras por qué lo quiero lograr. Después la segunda pregunta o palabra que tenemos que considerar es cuándo. ¿Cuándo lo quiero lograr? Y la tercera palabra es cómo. Entonces nos tenemos que preguntar a nosotras mismos por qué queremos lograr ese objetivo, cuándo lo vamos a lograr, o de qué forma, o en qué plazo vamos a lograr ese objetivo, y cómo. Y acá el cómo es cuando viene la parte interesante, porque el cómo es qué vas a hacer todas las semanas o qué te planteas para hacer para que ese objetivo realmente llegue a la vida y se logre. Y acá yo sé que muchas veces, y a mí me pasa, que es muy fácil decir cosas que quiero lograr, y cuando digo el cómo lo voy a lograr, ahí se pone difícil, porque es lo que realmente a veces uno no sabe. Pero no nos quedemos estancados en eso. El no saber cómo vamos a lograr el objetivo no significa que no lo podamos lograr, sino que ahora, en este momento que estoy escribiendo mi objetivo, no lo sé. Y eso puede ser algo en lo que te propongas trabajar, aprender cómo lograr eso que quiero lograr. Que eso puede ser un objetivo simplemente, el aprendizaje, el proceso que necesito transitar para lograrlo. Yo sé que siempre les digo lo mismo y yo las llevo al running porque me gusta mucho y porque no tuve conocimiento de running hasta hace 3 años atrás. Y yo misma me he sorprendido de los resultados. Y entonces cuando lo cuento, yo misma me sorprendo de lo que se puede lograr. Yo cuando empecé a correr no podía hacer una cuadra. No podía correr una cuadra porque me agitaba tanto que tenía que parar y caminaba. Y yo hace 1 año atrás corrí la maratón de Viña del Mar, donde corrí 20 kilómetros sin parar. Y muy tranquila, y muy bien, y a muy buen ritmo. Para mí, que no había corrido nunca. Y la transición desde no poder correr una cuadra a correr 20 kilómetros sin parar fue un proceso de entrenamiento. Y que solamente lo logré con una persona que es un coach, que me entrenó y nos entrenaba en grupos, me sumé a un grupo de running, y que él hizo que yo transitara un proceso de entrenamiento de 2 años, que me llevó a lograr eso. Pero lo único que entendí de esto es que si alguien me hubiese preguntado ese primer día que yo corrí una cuadra y tuve que parar porque no podía respirar, si yo me veía corriendo 20 kilómetros en 2 años, yo le hubiese dicho, es una locura, yo no lo puedo lograr, ¿cómo yo voy a llegar a hacer eso? Y eso puede ser lo que nosotros sintamos cuando tenemos un objetivo muy ambicioso, que no nos vemos cómo es el plan de trabajo para lograrlo. Pero porque simplemente no tenemos los pasos que necesita una persona para lograr eso. Cuando alguien te da el paso a paso y el día a día y el mes a mes te da el plan de entrenamiento y lo único que uno tiene que hacer es hacer el plan, si te dicen, este día tienes que correr 10 minutos sin parar, y lo único que tienes que hacer es ponerte las zapatillas y salir a correr. Eso es lo que yo las invito, y por eso para mí la planificación anual tiene tanto poder, porque no es que no sepamos qué vamos a lograr, sino que tenemos que aprender qué pasos llevan el objetivo que nosotros queremos lograr. Y acá hay algo que me encantó esta frase y que la dejé sentada para leerla varias veces porque me parece muy importante. Parte de lo que nosotros sentimos cuando nos ponemos en esta situación de planificar es que sentimos que por un lado es muy difícil lograr el objetivo y por otro lado creo que viene una parte de perfeccionismo que tenemos las mujeres. Tenemos que entender, y yo después de varios libros que he leído, he logrado entender que el perfeccionismo no es más que miedo. Y es súper duro porque alguien que todo el tiempo quiere que las cosas salgan perfectas, esconde por detrás un muy gran trasfondo de miedo. Y lo que esconde es que uno está con miedo de hacer algo. Y ese miedo es tan fuerte que te debilita para conseguir lo que nosotros querramos conseguir. Nos debilita porque pensamos que otras personas, ¿qué van a pensar otras personas de nosotros? Nos debilitan porque si no sale de la forma que nosotros esperábamos, nos frustramos.
Entonces tenemos que dejar que tal vez los objetivos tengan su evolución y puedan madurar como tienen que madurar. Y nosotros ir creciendo en el momento, también en el proceso, para convertirnos en la persona que logra esos objetivos. Y ahí justamente es derribar los miedos, aprender a crecer, a aprender a hacer las cosas de mejor forma, y derribar los miedos también de lo que las personas piensan de nosotros mismos. Entonces, cuando logramos ya tener en este momento, vamos a hacer una planificación mucho más detallada de cuáles son los objetivos. Cuando ahora ya llegamos a ver cuáles son los objetivos de este año, a todos los objetivos que le hemos puesto un 1, los vamos a poner en una lista separada, los vamos a desglosar a cada uno por separado y le vamos a poner por qué quieres conseguir ese objetivo, cuándo vas a trabajar en ese objetivo. Puede ser que no sea a principio de año, puede ser que a mitad de año te propongas algo y lo hagas en julio, por ejemplo, voy a hacer este objetivo, y después te vas a proponer cómo lo vas a lograr. Por lo menos vas a empezar a poner qué acciones vas a construir y vas a mover para llegar a ese objetivo. Y acá paso a otra parte de lo que aprendí este año con la planificación anual. Es que muchas veces nos quedamos solamente en ver el objetivo. Y acá lo que yo aprendí este año es a ese objetivo desglosarlo en muchas tareas mínimas o muchas tareas mucho más pequeñas, y esas tareas agregarlas a mi calendario para que todas las semanas yo sepa qué tengo que hacer cada una de las semanas. Entonces, ahora les propongo que cuando tengan los objetivos de su año, agarren los objetivos que le van a dar prioridad, por ejemplo, en el primer semestre, y lo mejor sería tener 2 o 3 objetivos grandes, no trabajar con tantas cosas al mismo tiempo, plantearse tal vez objetivos concretos, con números, con fechas, con cosas que quieren conseguir, y plantearse, por ejemplo, 2 objetivos de ventas, objetivos de crecimiento, acuerdos que quieran hacer con alguna empresa, y ese objetivo final ponerlo en la fecha en que ustedes quieren lograrlo. Por ejemplo, ahora estamos en marzo, para junio yo quiero haber incrementado, por ejemplo, un 30% las ventas. Si yo quiero incrementar eso en ventas, me voy a retraer o me voy a retrotraer un mes antes, o un día antes, o un mes antes, una semana antes, de qué cosas son los pasos que yo creo que tengo que ir haciendo para que ese objetivo se cumpla. Es decir, como que vamos haciendo un embudo invertido a donde nosotros vemos el objetivo final como la parte de abajo del embudo, y por arriba vamos a ir poniendo las actividades que nos van a llevar a ese objetivo. Entonces vamos a ir viendo, para que yo logre eso, la semana anterior tengo que haber hecho tal cosa, la semana anterior a esa tengo que haber hecho tal cosa, la semana anterior a esa tengo que haber hecho tal cosa, y así ir escribiendo todas las actividades previas que yo siento que voy a ir planteándome y poniéndome como metas, para que cuando llegue esa fecha, ese objetivo se cumpla. Por ejemplo, si nos proponemos tener un 30% de incremento en ventas, tal vez tenemos que tener un sistema de ventas mucho más eficiente en la página web, tal vez tenemos que tener un mejor folleto a donde tengamos la propuesta de los pedidos, tal vez tenemos que tener algún acuerdo con alguna empresa que podamos ser distribuidores, tal vez, y cada uno de esos objetivos intermedios tienen también trabajo previo. Si queremos hacer un buen catálogo de productos, tenemos que sacar mejores fotos, y eso lo anotamos como anterior. Tenemos que hacer una buena descripción de los productos, tenemos que hacer un buen plan para que los clientes nos compren de forma más efectiva. Y esos son los puntos que vamos a ir trabajando en forma previa. Pero ahí no queda eso, porque cuando nosotros solamente tenemos un listado de cosas, es muy difícil que lo llevemos a la vida y que nos demos el tiempo de hacerlo. Y en eso creo que está la pauta para que los objetivos sí se logren este año. Tenemos que ponerlos en nuestro calendario. Y ahí lo que yo les propongo es trabajar con el calendario que da Google. Si ustedes tienen una cuenta de Gmail de Google, pueden abrir el Google Calendar. Y teniendo esta planificación o este listado, tal vez hay 20 actividades previas que ustedes saben que tienen que lograr antes de que se cumpla la meta con la fecha que le han puesto. Esas 20 actividades las tienen que ubicar con temporalidad, es decir, por ejemplo, para hacer mejores fotos de mi producto, yo sé que voy a tardar 2 días. Bueno, agendo en mi calendario 2 días reales, le pongo al día, le pongo una hora de inicio y una hora de final, y en ese horario y en ese día, la única actividad que tengo que hacer es sacar fotos de mis productos.
Entonces, si yo sé que tengo que sacar fotos de mis productos, tal vez el día anterior o 2 o 3 días anteriores, tengo que tener preparadas maquetas o tengo que tener preparados esos productos, tengo que buscar la mercadería, y hay actividades que se van desglosando. Espero que se entienda lo que les estoy contando. Yo sé que sería muy bueno que esto lo pudiera hacer en video y ir viendo algún gráfico. Lo voy a conseguir, pero no quiero dejar de pasar esta información ahora en marzo porque yo sé que pueden ustedes planificarse para lo que queda del año y no quiero que yo no haberlo hecho en video retrase que les pase esta información. Entonces, acompáñenme en esto si puedo después hacer este episodio en video, con gráficos y con mostrarles con maquetas cómo se vería un proceso así, lo voy a hacer y lo voy a repetir al contenido. Bueno, entonces espero que se entienda el proceso. Cada una de las actividades, de los objetivos grandes que tenemos, tiene muchas actividades previas que son como un rompecabezas, que son como un embudo muy grande que empieza con tal vez muchas actividades y que van achicándose y que van derivando de otras actividades. Pero es muy distinto si ustedes, el día que ustedes determinen, por ejemplo, si yo mañana, 16 de marzo, abro mi calendario y en los 15 minutos que tengo antes de empezar a trabajar, veo mi calendario y veo que de 10 a 12 tengo que sacar las fotos de mis productos, no hay otra opción. Yo me comprometí en lograr ese objetivo para el 2024 y el día tal a tal hora, yo tengo que tener todo listo para que ese día pueda sacar las fotos de mis productos. Y comprometerme también con realizar las actividades. Abrir el calendario, ver qué es lo que tengo que hacer ese día y en ese rango de tiempo que tengo dedicado a mi trabajo, hacer eso que me propuse y sabiendo que eso que me propongo hacer no es solo una actividad que va a quedar ahí, no voy a quedarme solo con las fotos y nada más. Yo sé que esa actividad pequeñita que hago ese día y que me lleva 2 horas, es una parte más de un objetivo mucho mayor y que es vender el 30% más de mis productos. Y ahí está la fortaleza de este trabajo que estamos haciendo. No trabajo todos los días solamente por el día a día. Trabajo para que lo que yo voy logrando alimente un objetivo mayor. Y tenemos que, ojalá pudiéramos tener los objetivos macros y grandes escritos en algún lugar para, en el momento que estamos un poco débiles y sentimos que hay cosas difíciles, podemos ver ese gran panorama y decir, ok, cuando llegue julio y logre vender el 30% más de mis productos, me voy a sentir muy bien, voy a haber logrado mi objetivo, con ese incremento de ventas me voy a poder tal vez comprar una maquinaria nueva, o voy a poder darle a mis hijos la posibilidad de a X cosa. Eso es lo importante, ver el panorama a largo plazo, ver el panorama a mediano plazo y saber que lo que hago hoy por mi negocio realmente es importante, porque cumple una meta que va a tener sus frutos en un periodo corto. Bueno, chicas, espero que este episodio haya sido muy útil. Como siempre, las invito a que dejen estrellitas, dejen comentarios. No saben lo mucho que ayudan al podcast si ustedes dejan algún comentario, aunque sea chiquitito. Después de escuchar esto, ponen una estrellita. Si lo escuchan en Spotify, ponen algún comentario debajo o lo comparten con sus amigas. Si les gusta estos episodios y este podcast, por favor, compártanlo. Necesita mucho empuje el podcast para seguir funcionando, así que las redes sociales ustedes saben que son así. Si no se comparte, si no se comenta, si no hay estrellitas, si no hay algún signo de los oyentes que estimule el movimiento, cuesta mucho hacerlo crecer el podcast. Así que espero que les sirva. Mándenme mensajes si tienen dudas. Ahora mismo, en este momento, voy a estar mandando un newsletter, un mail que le mando a la gente que está suscrita a mi lista de mails. Si no están suscritas, las invito a suscribirse porque además yo ahí comparto mucha más información y las invito a seguir en el próximo episodio. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo grande. Espero que los temas que hemos compartido hoy te emocionen y apliques en tu negocio. Te invito a que sigas leyendo en el blog. Cada capítulo lo podés encontrar en mi web, pasteleraemprende.blog, con más información y recursos descargables. Si llegaste hasta acá, mil gracias. Te invito a suscribirte para que cada vez que salga un nuevo episodio te lleguen las notificaciones. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo episodio.